Hola, soy Gastón y estas son algunas de las cosas que pasaron en mi año 2017. Tarantatara, 2017. Como el año pasado funcionó más o menos bien y no tengo ganas de pensar en algo nuevo, vamos a seguir con la idea de que Instagram sea una especie de guía para contar esta historia. Mi año empezó en enero y el gran protagonista durante los primeros 6 meses fue este nene, Fermín. Es hijo de mi super amiga Oli y rápidamente nos volvimos super amigos también, porque la amistad no tiene edades. Pero estar con él no fue lo único que hice. También traté de revivir mi carrera como youtuber una vez más. Así somos los youtubers. Suscríbete. Pero me colgué de nuevo y no funcionó. Por ahí en 2018, obvio que laburé mucho en la NERC, aunque fue un año un poco raro para eso. Y una mañana muy temprano conocí Puerto Madero por primera vez. Es lindo. Además, ayudé a mi prima a hacer un book de fotos con unas luces de bajísimo, pero bajísimo presupuesto. Pero las fotos no quedaron tan mal. Y ese día, mientras esperábamos un taxi, nos pusimos a cantar unos karaokes. Y el taxi tardó mucho. Mi perro Tapita se hizo amigo de estos perros blancos. Hice esta canción que se llama Culo. Mi amigo ese consiguió unas entradas gratis para ir a ver Sting, así que fuimos a ver Sting. Con Santi y Demi grabamos un videoclip muy divertido que calculo que va a salir en algún momento de este año. Pero sí, lo que más hice es estar con Fermín y con su mamá, jugando y comiendo heladito y pasando la bomba. Choque, 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 choque. ¡Bah! Eso y deprimirme, por supuesto. Y también ponerme recontento. Y deprimirme de nuevo. Y ponerme recontento de nuevo. Sí. Porque durante ese tiempo estaba pasando por mi cabeza algo bastante importante que iba a tener un efecto profundísimo sobre mi futuro. En un mes me voy a vivir a otro continente. Estoy un poco triste por lo que dejo acá, pero optimista por lo que vendrá. Y no sé si lo notaron, pero miren qué bella es mi nariz. Sí, mientras pasaba todo eso yo estaba pensando, dudando, decidiendo, juntando plata, llenando papeles, comprando pasajes y haciendo todo lo necesario para conseguir una visa Working Holiday que me iba a permitir volver a Alemania, pero esta vez por un año. Así que en junio me despedí de mi familia, de mis amigos y de Fermín y me subí a un avión con destino a Berlín. Ahí me reencontré con Pablo, con Denise y con Connor y con Berlín, que es una ciudad que en verano está buenísima, llena de naturaleza, llena de sol y llena de música. Y enseguida volvimos a tocar en la calle con Pablo todos los días, pero esta vuelta con mucha más experiencia y en un lugar fijo, el restaurante Ampelman. Un lugar hermoso, muy turístico, frente al río, con sol y con mucha gente disfrutando lo que hacíamos y dándonos platita, que es lo que más nos gusta, la platita. Ay, la platita. Ahí conocimos a muchos amigos como Mamadou. Alles online. Du bist online, Mann, du. O Dan y Jay, una pareja de argentinos que cantaban con nosotros. Por esos días llegó el pelado César a visitarnos desde Buenos Aires justo a tiempo para mi cumpleaños. Déjame atravesar el tiempo sin documentos. Quiero recordar el tiempo que estuvimos juntos. Nos la pasamos cantando en el lago Plötzensee, uno de mis lugares favoritos de la ciudad, donde pasamos muchos días libres de verano. Entre otras aventuras berlinesas con amigos como Migo y Maga, Mamadou, Dani Jay, Camila, Carlita, Eddie, Charlotte y Santi, que también vino de visita a Berlín y juntos nos tomamos un avión para conocer el Danubio. Acá estamos en Budapest, en el 2017. En Budapest la pasamos muy bien, paseamos, nos divertimos, fuimos a estos baños termales. Aparecí en el blog de Daniel, un colega estadounidense. That's the Argentine accent. Hello, my name is Gastón. I'm from Argentina. Really nice. It sounds more authentic. Hello, amigos. My name is Gastón. I'm from Argentina, from Buenos Aires. I'm really glad to be in the blog. Pero lo que más me gustó fue esta fuente. Posta, les digo. Además de que el agua estaba fresquita en los días de calor, esta fuente era como magia, pero de agua. Fui 3 veces. Se llama Music Fountain, en la isla Margarita. Si van a Budapest, no se la pierdan.
Pero todo tiene un final, y después de unos días nos despedimos de Buda y de Pest, y volvimos para Berlín. Saludos desde Alemania. El clima seguía más o menos lindo, los amigos estaban ahí, Comiendo un chupetín de caca. y con ellos pasamos las últimas largas noches de verano. Esta es Sophie Satin, gran cantante de Gales. Es la canción del CD. Y así pasamos los días, con la lluvia, el calor y el Ampelman y el helado y comiendo y este peinado que me hice, también vino Sole. Esto lo va a querer ver mucha gente, ¿no? Sí. Al poco tiempo me mudé a un cuarto nuevo, mi celular se murió y yo también. Jojodas. Pero compré uno nuevo y también estos anteojos y también esta melódica súper profesional, re buena, que suena re lindo y me puso muy contento. Soy el fuego que arde en tu piel, soy el agua que mata tu sed. Pero sobre todo trabajamos, día tras día, tocando y tocando. Y de a poco la cosa se puso un poco monótona. Llegó el frío, el verano se fue acabando, los amigos dejaron la ciudad. Esta es la despedida de Danny J, cantando la canción que siempre nos pedían y nunca quisimos hacer. Y cuando la cosa no daba para más, nos subimos a un tren y nos fuimos a Múnich, al casamiento de Vita y Flo, donde me picó una avispa por primera vez. No puedo mover mucho el dedo, está dormido. Me duele muchísimo, pero estoy muy feliz y agradecido. Y quemamos esta silla vieja en cámara lenta. Qué loco. Mira cómo se quema. Y aprovechando que estaba cerca me tomé un trencito. Hay una mini ciudad de Austria que se llama Ried-im-Innkreis. Para visitar a mi amiga Manuela, que conocí el año pasado en Escocia y ahora vive acá. Pretend you like it. Con ella fuimos a hacer un trekking, conocimos paisajes re lindos, robots que cortan el pasto y a todos sus amigos. Y con ellos fuimos al Folkfest, que es como un Oktoberfest pero más chiquitito. Estuvo bien, pero después de eso, y ya que estaba en Austria, me tomé un tren chiquito y me fui a Salzburgo. Salzburgo es una ciudad muy bella y pictórica y linda para pasear 2 o 3 días turisteando y nada más. Pero resulta que allá vive Catarina, una amiga de Denise muy buena con la que me quedé la última noche. Y aunque Denise me dijo que tenía novio y que no nos enamoremos, las cosas no siempre salen como uno las planea. So this is what it is supposed to be, here and somewhere else. Maybe we're made with glass and clay. It has to be repaired one day as soon as I... Así que sí, me volví para Berlín, al poco tiempo vino ella, paseamos, comimos, me volví a Austria, anduve en tractor, nos fuimos a escalar una montaña, pasamos Halloween juntos. I am the comedian of the other world. Fuimos a la Krampusnacht, una fiesta austríaca donde la calle se llena de unos demonios que te pegan. Fuimos juntos a Viena. You must be good in school. Hicimos un montón de comida riquísima como esta hamburguesa. Nos tiramos en trineo y de pronto llegó el invierno. Nevando un montonazo. Nieve por todos lados. Berlín se puso fría y ya no daba para tocar en el restaurante Ampelman en el río. Así que empezamos a buscar otros lugares, como el local del Ampelman. De pasar cuando las hojas se preparan para recibir a la fiesta. Un evento que organizamos con nuestro amigo Ricardo. The Good Night Session. Pero si hay algo que me cautivó, es la música que hay en tu alma, es la música que hay en tu alma. Y otros lugares mucho menos glamorosos, pero aún así productivos, como el subte. Los días siguieron refrescando, nos quedamos más tiempo en casa viendo pelis. Tu sueño es el que hace que este sea un buen día para vos. Y juntándonos con amigos como el Tobo, acá en su cumple. Desde fin de año la cosa se puso navideña y decidí hacerme un autorregalo muy especial para entrar en el mundo de la realidad virtual.
Y al poco tiempo, gracias a unos lindos acontecimientos de la economía mundial, me hice un segundo autorregalo mucho más especial, que tendrá un impacto grandísimo en el futuro de mis videos. Y bueno, llegó Nochebuena. Nos pusimos lindos, nos juntamos a cenar, la pasamos muy bien con nuestros amigos humanos y perrunos. En los pocos días llegó Catarina para pasar Año Nuevo juntos, y con ella paseamos mucho, jugamos más a la realidad virtual. Fuimos a este lugar donde no se podían sacar fotos porque era un sauna con gente desnuda y aguas termales en medio de la ciudad. El 31 de diciembre, después de otra cena familiar llena de pizza vegana y perritos, terminó el año. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2018! Nos vemos el año que viene. Hasta la próxima. ¡Pacho! ¡Feliz Pacho Nuevo!